Another night, the city's glowing. Got so much on my mind that's overflowing. Talking about everything and nothing at all. Just need to get it off my chest before I fall. Welcome to Notas al Margen. Oh, baby, let's just talk it out and vent. This is Notas al Margen. Oh, yeah. Where every single word is heaven sent. Notas al Margen. Get it off your chest now. Notas al Margen. Ooh, yeah. Notas al Margen. Hola, hola, yo soy el alquimista, bienvenidos a Notas al Margen y el día de hoy tenemos algo muy especial. Tenemos una invitada que nos ha traído al estudio varias horas que la verdad a mí en lo personal, desde que empecé a leer a esta autora, y para empezar me identifiqué mucho, ¿no? En los textos que ella tiene y pues ahorita vamos a descubrir un poquito de esta talentosa autora, porque no nada más, pues vaya, le hemos descubierto este tipo de talento, sino que ahorita que estábamos platicando un poquito fuera del aire, pues nos decía que mandaba canciones, nos gustaría escuchar una canción de esta autora, a ver qué tal. Pero bueno, Erika, ¿cómo estás? Hola, hola, querido alquimista, muy feliz, emocionada de estar una vez más aquí en Notas al Margen, emocionada por esta invitada tan especial que tenemos. Como bien dijo ahorita, alquimista, estamos descubriendo de ella muchísimas cosas y justamente este espacio es para conocer de ella un poco más, no solamente en términos, digamos, creativos, que obviamente pues sí vamos a tener ese espacio, sino en términos también un poquito más humanos, vamos a conocer un poco más a profundidad acerca de ella. Ahorita mismo, la verdad es que me emociona muchísimo, digamos que oficializar su llegada aquí con nosotros porque realmente es súper talentosa, como bien decía ahorita Alquimista, tiene obras que realmente tocan y digamos en cierta medida por los temas que trata, porque son temas digamos hasta cierto punto delicados, pero que se manejan de una forma correcta y saben llegar adecuadamente al lector. Eso nos emociona muchísimo. Yesenia, quiero darte la bienvenida. Realmente es muy emocionante para nosotros tenerte aquí, como ya lo dije. Cuéntanos cómo te has sentido, qué expectativas tienes el día de hoy. Hola a todos. Bueno, después de esta presentación me siento súper halagada. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Por fin estuvimos también ahí en varias conversaciones para poder llegar a este Sí, punto. sí. Así que, así que nada, quiero agradecer el espacio y bueno, nuevamente reiterar las gracias. Siento que ha sido una presentación impecable, por decirlo menos, y espero estar a la altura bueno, de este evento. Pues fíjate que afortunadamente nuestro formato, si así lo podemos llamar, pues justamente viene acorde a nuestro nombre, ¿no? Que es Notas al Margen. Por lo regular, ¿qué pasa con estas notas al margen? Pues la gran mayoría se quedan como que en ese espacio y pues significa que también en el equivocarse o en los errores se puede encontrar la manera de expresar lo que uno realmente siente y piensa. Ahorita que te presentaban, Jess, pues sí es cierto, teníamos ya un buen ratito tratando de planificar esta situación. De hecho, ya tiene, desde que salió tu obra, que creo que fue en febrero, si no me recuerdo, la de, donde venía la de 3 AM, Eso fue el año pasado, en mayo. mayo, fíjate. Ya desde ese entonces ya traíamos como que Claro, ese escrito, ¿no? Fue con el que abrimos, ¿no? O sea, con el que me diste como que la pauta, ¿no? Para conocer tu trabajo. sí, justamente. Y es que, bueno, al moverte entre lo que es el drama psicológico y el thriller, pues vemos que detrás de su obra hay una vida que engloba mundos muy distintos. Trabaja en recursos humanos, es madre, practica karate, estudia astronomía, es Batman, ah no, pero es en la noche cuando todo se silencia, donde su escritura toma el protagonismo. Desde muy pequeña ya tenía una relación muy fuerte con las historias. ¿Nos cuentas un poquito sobre esto? Bueno, toda la vida a mí me ha gustado leer. Estudié en un colegio que le daba mucho énfasis al tema de la lectura, el cual agradezco un montón. Tuve la oportunidad de participar en varios concursos que tenían relación con declamación. Me gustaba mucho recitar poesía. Tengo varios diplomas con el primer lugar. Me gustaba exagerar mucho, así como el cielo es azul, levantar las manos y hacer como una performance al momento de hacer Sí, declamación, sí. pensando en que era una niña chica igual. Entonces supongo yo que se veía divertido. Y bueno, después ya empecé a armar cartas, no sé, para el viejito Pascuero, para Navidad. Ujú. em,
la entregaba como en Correos de Chile, yo soy chilena, entonces la entregaba en Correos de Chile y nos llegaban regalos, me dedicaba a escribirle las cartas también a mis vecinos y siempre el plan era como aumentar o exagerar la tragedia de los barrios bajos, por decirlo de alguna manera, Ok. para conseguir estos regalos. Funcionaba bastante bien y en algunas ocasiones exagerábamos tanto que nos regañaban nuestros papás, pero fue una etapa divertida. Es que yo creo que en todo lo podemos ver, ¿no? Y justamente, pues, si llega con un relato, o sea, llegó a mis ojos, a mis oídos, con un relato que se llama 3 AM, el cual marcó un punto de inflexión tras ser reconocido en un certamen latinoamericano, dando paso a su primera novela, La oscuridad del ave del paraíso. Una historia que explora los límites entre la mente, la culpa y la redención. Pero hoy no venimos solo a hablar de libros, venimos a hablar de lo que ocurre cuando escribes y cuando escribir deja de ser una ficción y te empiezas como a mezclar en esto, a ser una forma de sobrevivir, ¿no? Y para esto empieza, o podemos entenderlo mayormente desde los orígenes. Y bueno, nos gustaría ir al origen. Sabemos que en tu familia ya había como escritura, sobre todo por tu abuela. ¿Tú sientes que escribir es algo que viene de ahí o algo que apareció en otro momento de tu vida? Yo creo que puede que haya habido alguna influencia. La diferencia está más marcada en el hecho de que, por ejemplo, en el caso de mi abuela, que ella también escribía su propia poesía y la leía en la radio local en Chile, su dinámica como su sello siempre fue el romanticismo. Claro, o sea, por ahí como que estaba como esta influencia, yo igual soy como muy romántica, Ujú. pero al momento de escribir en realidad lo que a mí me destaca es la tragedia, el drama psicológico, el thriller psicológico. Entonces, sí creo que la influencia, por lo menos de la escritura o de convertirme en una persona que escribe, nace Ujú. desde ella, pero el estilo nace específicamente como de los dramas de la vida, en el fondo, como de los espacios de sobrevivencia que a lo mejor tuve que atravesar en la infancia. Entonces, por ahí como que pudo haber nacido esta beta más dramática, por ahí creo que podría haber venido. Muy bien. ¿Y tú recuerdas cuándo fue que te diste cuenta, pues como de que una historia podía a lo mejor cambiar la forma en la que los demás ven las cosas, a lo mejor ya no de lo que tú lo ves, sino cómo podía influir en los demás una historia a tal grado de que ellos pudieran ver la vida de una manera diferente? Bueno, yo la verdad es que el relato 3 AM nació post una depresión. Yo atravesé una depresión bastante fuerte durante un año, provocada por un duelo. Falleció una de mis abuelas, no la escritora, la materna, y era una persona también súper importante y súper influyente en mi vida. Atravesé una depresión que sí fue bastante fuerte y a propósito de eso tuve que ir a terapia, hubo por ahí un intento de suicidio, si es que se puede decir al aire. Y Ujú. en el fondo, con todo este tratamiento psiquiátrico y psicológico, ya llegamos a un punto en el que empecé a buscar algo como para matar el tiempo, divertirme. Ujú. Inicialmente estaba buscando quizás como incluirme en algo que tuviera que ver como con teatro, algún taller de ese estilo, pero me cayó una convocatoria latinoamericana para escribir un cuento y la consigna era relaciones tóxicas. Yo recuerdo, sí, sí, Qué buen tema, sí. sí, el tema, o sea, tú abres ese libro y es todo tragedia y desastre y relaciones problemáticas dentro de cosas que ahora ya se comentan más que antes, porque antes todo Sí. esto era más tema tabú. Entonces, claro, yo veo esta convocatoria y dije, tengo un cuaderno donde yo escribí todos mis síntomas, cómo me sentía, los pensamientos que tenía, ese tipo de cosas como asociada a la depresión, lo tomé y em, ¿cómo decirlo? Lo centrifugué junto con la Mm. historia de un matrimonio y armé este cuento. Al principio me pasaba que cuando me avisaron que había quedado dentro de la antología de cuentos, Ajá. sí me asusté porque era como, ay no, ¿por qué escribí esto? ¿Qué van a pensar de mí? Pero con el tiempo sí me fue pasando que al publicarse habían personas que conectaban con el mensaje, que habían tenido historias similares. Fue difícil gestionar alguna de estas conversaciones, Ujú. pero sí habían personas que por lo menos estos cuentos
los llamaban a reflexionar acerca del estándar de relaciones que a veces uno acepta sin quizá entender que no son saludables. Claro, y de hecho yo te lo dije, ¿no? Recién que cuando yo lo leí, la verdad también fue brutal, ¿no? Porque igual estaba yo en una situación muy similar y para mí fue como de, sí, fue bastante fuerte la historia que nos narras en 3 AM y que aparte de todo, yo creo que no solamente conecta con unos pocos, yo creo que la gran mayoría de las personas hemos pasado por esa situación. Y es bien curioso porque en tu vida eres una persona bastante como cercana, de ternura. Cuando escribes, justamente, que es lo que ahorita nos comentas, te vas justo al lado contrario. Es como que a lo más crudo, lo más incómodo, lo psicológico. ¿Por qué crees que te pasa esto? ¿O qué te da esa parte más oscura de la escritura? Mira, yo realmente no lo veo como una contradicción, así como siento que todos, incluyéndome, somos todo, o sea, tanta luz como tanta sombra, solo que es probable que como que este tipo de textos me llamen más la atención porque me gusta como explorar esas sombras que a lo mejor en el día decido no habitar. O sea, como que sí me gusta como explorar todo eso porque son universos en los que no me desenvuelvo. Creo que por ahí debiese ser. También me gusta todo lo que tiene que ver con el morbo literario, no viéndolo desde una forma quizás obscena, sino como una brújula, una especie de herramienta que me permite mostrar quizás en estos textos una especie de honestidad radical, porque al final del día la incomodidad que generan los lectores los obliga de alguna manera a mirarse en el espejo, que es un poco lo que te pasó a ti, supongo. Sí, 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 completamente. Es cierto, yo aquí escuchando me doy cuenta de algo muy interesante que tiene Yesenia y su forma de escribir y es justamente lo que ella mencionaba, era es como que ella siempre trata de buscar estos matices, no irse por el mundo de colores, sino buscar la sombra, porque ahí en la sombra es donde se esconden muchas de las cosas que ocultamos y callamos. Entonces percibir ese tipo de escritura en alguien es magnífico porque al final del día el lector se va a sentir conectado, también confrontado, ¿cierto? Porque es algo que digamos que normalmente no se lee a menudo, ¿cierto? Pero que al final del día cuando lo leemos y leemos la crudeza que también nace de un sentimiento de la sinceridad que puede habitar, digamos, en la vida no solamente de una persona, sino de muchísimas, pues ahí es que como que ya caemos en, ok, esto realmente es fuerte, esto es real y esto está pasando. Ahorita el alquimista mencionaba en referencia a que se sintió identificado con 3 AM porque es un texto muy crudo y como tú decías, pues habla acerca de relaciones tóxicas y creo que en algún momento de nuestras vidas, sea algo, digamos, reciente o hace muchísimos años lo hemos vivido. Entonces es bien interesante porque al final del día es poner en papel y en tinta algo que se vive a diario. Estamos hablando de violencia psicológica, estamos hablando, si no es psicológica, es física, o sea, hay muchos matices que de pronto normalizamos y que al final del día son violencia y que se convierten en tóxicos. Entonces me parece muy interesante la forma en la que tú manejas todo esto, la lucha que tiene la protagonista en todo el texto es muy interesante. La verdad, que te voy a ser muy sincera. Y es que cuando estábamos preparando como tal la entrevista, yo me sentí como muy identificada con la forma, digamos, en la que tú afrontaste el duelo, en este caso de tu abuela, ¿cierto? Porque da la casualidad de que yo estoy escribiendo Querida Abuela, que es un compilado de cartas que me han ayudado como a transitar el duelo que he tenido a través de la pérdida pues, de ella. Entonces es bien, no sé, como que me confronta mucho porque me doy cuenta de que al final del día cada uno vive de forma diferente el duelo, pero cuando estamos, digamos, en este mundo del arte, convertirlo en arte, valga la redundancia, es algo que nos sana, ¿verdad? El arte como sea. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, o sea, tú puedes dibujar, puedes cantar, puedes escribir, puedes hacer lo que sea, pero cuando transmites o transformas ese dolor en arte, es literal una metamorfosis, porque estás aprendiendo a discernir en que algo sucedió, en que algo pasó, pero que al final del día lo estás viviendo a tu manera y lo estás afrontando. Realmente para mí, saber que esto lo escribiste para tu abuela, hasta cierto punto, ¿cierto? Inspirado como
lo que sucedió y en lo que estabas sintiendo, en el agobio que estabas viviendo y en lo mucho que sufriste por medio de esto, es algo que yo digo, wow, o sea, qué bonito, porque es algo que yo estoy haciendo con querida abuela. Entonces te quiero como extender una felicitación porque es algo magnífico. No todo el mundo decide y toma la iniciativa de salir, digamos, del hoyo profundo a través del arte y tú lo estás haciendo y eso es un ejemplo realmente de esperanza para nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Jessica. No, gracias a ti, de verdad me dejaste un poco quizás sin palabras, pero, o sea, sí pasa mucho que cuando uno ya empieza como a compartir estos registros o este arte, el poder como también conectar con personas que de alguna manera, como en tu caso, están ocupando quizás las mismas válvulas de escape para poder explorar esos duelos o esas emociones que a lo mejor están más contrapuestas, igual está bueno porque al final de las experiencias de todos también podemos generar estas conversaciones que permiten que de alguna manera también podamos ir sanando, sin entrar en esta parte quizás, no sé, de entender quizás que mi rol no es como el de ser una clase de terapeuta, porque también me han escrito personas hablándome de su estado de salud psíquico actual, cuando están en situaciones con ideaciones suicidas y cosas por el estilo, pero obviamente yo acojo todas estas conexiones desde la carisma, desde el respeto, enfatizando obviamente que estas son historias que si bien es cierto conectan con la realidad, están basadas en ficción, ha sido duro de repente ese tipo de exposición, pero sí estoy contenta porque también he conocido espacios súper lindos como por ejemplo ese espacio también que quizás es más adverso de conversar con personas que tienen hoy día a lo mejor su enfermedad psicológica vigente o que están en algún tratamiento, también ha sido para mí súper enriquecedor porque ha podido desarrollar en mí una empatía que yo ya poseía, pero que ahora la puedo poner en práctica y también ahí entregar harto amor. Y que está bueno, y también recibirlo. He recibido harto cariño a partir de las cosas que escribo, así que también estoy contenta por eso. Sí, me gustaría que mi abuela hoy día hubiera podido ver esto. Créeme que desde donde está tu abuelita está muy orgullosa de lo que has hecho y lo que has construido, porque el llegar, digamos, a este punto donde has tocado corazones, donde has permitido que personas se sientan identificadas con lo que tú escribes, es algo que no cualquiera logra y que tú lo estés haciendo desde, obviamente, desde la pasión, porque adoras escribir, porque te encanta escribir, pero también desde esa vulnerabilidad que tenías al momento de crear este texto que es tan sentido y que es tan repleto de emociones. Y sí, son emociones muy fuertes que quizá en algún punto para X personas es difícil de llevar o para todas realmente, Sí, pero digamos que sí. hay un trabajo detrás de discernimiento, de mucha lucha y resiliencia que permite que poco a poco vayamos como superando esto, ¿cierto? Pero siento que es un poco fuerte y es, digamos, pues que te puede causar como cierto shock el que llegue de pronto personas que ahorita están pasando por estas situaciones, que tienen ciertos traumas, que tienen pensamientos realmente, no sé, de suicidio en este caso, y poder como sobrellevarlo. ¿Tú cómo has vivido, digamos, en este caso, el hecho de que algo que escribiste desde un lugar que fue como tan íntimo y tan vulnerable empiece a tener ese impacto en las personas? Porque yo considero que no es fácil. Y además, ¿cómo cambia en este caso tu relación con lo que escribes? De pronto te ha hecho pensar como que no voy a escribir algo más relacionado a esto porque siento que las personas de pronto se están llevando un mensaje erróneo de lo que escribí. A ver, sí siento que por lo menos ese cuento, sobre todo en el final, de alguna manera fue como darle un punto final a esa parte de mí. El que lo lea ya entendería por qué. En el fondo es como que el final que le di ya le dio un punto final a esa etapa que yo viví. Cuando he tenido estas situaciones en las que me hablan personas que están atravesando patologías psicológicas, sí siento que hay mucho estigma también detrás de estas enfermedades, entonces la reacción natural de muchas personas podría ser quizás la del rechazo o tomar algún tipo de distancia, pero realmente ya por personalidad o quizás por rubro, yo trabajo en recursos humanos, entonces hablo con personas que tienen muchas realidades también, siento que tengo la capacidad como de poder empatizar con ellos, de poder quizás entregar una palabra de aliento, de también mi experiencia, poder entregar quizás una guía de cómo es que fue que yo
logré salir de ahí, porque lastimosamente no muchas personas logran salir de ahí. No es fácil. Creo que sí, entonces creo que el haber podido salir de ese punto que estaba tan abajo, por decirlo de alguna manera, y a través de hacerme responsable también de mi salud mental, o sea, yendo al psicólogo, yendo a terapia, tomando mi remedio, haciendo lo que tenía que hacer y haciendo los cambios y acciones que tenía que hacer para poder mejorar, dio un giro 180% de mi vida y la mejoró un montón. Sí me generaba mucha ansiedad la exposición o vergüenza el que me leyeran, pero la recepción ha sido buena y he logrado, bueno, y lo otro es que también a mí, a pesar de que soy una persona que me gusta mucho el cariño, los abrazos, los chistes, las bromas, se me hace casi, sí, y soy muy romántica también, se me hace súper imposible o súper difícil escribir desde la ternura. Son vetas que como que sigo explorando. Y en mi día a día, y a mí sí me gusta mucho ser tierna con las personas y hablarles bonito. Son cosas en las que quiero también en algún punto o en algún momento de la vida quizá explorar desde la rama literaria, pero sí, o sea, todo lo que el drama y el thriller psicológico me gusta mucho. La novela que va a salir también va por ese lado. Es un poco más integrada que 3 AM, integrada en el sentido de que sí explora como la tridimensionalidad de una persona, no tan desde un puro punto de vista. Siento que eso sí se logró. Así que por ese lado sí estoy contenta, pero ya como para entrar como a una etapa más luminosa, por decirlo de alguna manera, y creo que sí necesito todavía harto estudio y harta práctica. Dime. Sí, ahora es que entraste como que por el caos primero y luego ya por la tranquilidad, ¿no? Sí, o sea, pero de a poco, no es mi estilo todavía, sigo por el caos. Ahorita que mencionabas acerca del libro que la novela que se viene, ¿no? Que es La oscuridad del ave del paraíso. Trabajas con una protagonista, Emilia, que intenta reconstruir su vida mientras lidia con algo interno que no desaparece del todo. Más que entrar en la trama, me interesa lo que hay detrás. Cuando escribes sobre alguien que intenta llevar una vida normal, mientras por dentro pasa otra cosa, ¿qué es lo que más te interesa al explorar de esto? A ver, yo siento que quizás muchos de nosotros, no de la manera exagerada en la que quizás aparece en el libro, vivimos como con este abanico de pensamientos, por decirlo de alguna manera. Hay una personalidad que es mucho más adaptativa, que es la que nosotros le mostramos también al mundo, pero también hay muchas cosas que quisiéramos a lo mejor que nadie supiera. Entonces, lo que le va pasando a Emilia es que ella, después de un periodo incierto de su vida, trata de mostrar una vida ordenada, consigue un trabajo, empieza como a insertarse un poco en el mundo, pero ella posee un historial de alucinaciones bastante marcado, el cual trata de esconder a toda costa, pero es parte de ella. Entonces por ahí es Ujú. donde empieza a formarse la trama. Hay mucha paranoia, me gusta la paranoia en los libros. Hay mucha paranoia, aparece una amistad que vendría siendo Aurelia. Funciona Ujú. como contrapunto luminoso de la oscuridad que proyecta Emilia, pero de alguna manera también como espejo de lo que ella resiste, de lo que ella esconde. Por ahí está como orientada la trama. La idea es que el lector cuando vaya leyendo las páginas de alguna manera la comprenda, pero ojalá no la justifique, Ujú. Sí. pero claro, o sea, esa es como un poco la idea, llevarla como a un punto en el que a lo mejor tú la puedas comprender, pero a lo mejor no justificar tampoco con lo que está haciendo. Y quisiera pensar que este es un libro que invita a la integración de todo eso, como ya aceptar toda esta sombra y esta luz. Entiendo. ¿Y entonces te interesa más la idea de la conexión entre personas o lo que esa conexión puede desestabilizar? Creo que el verdadero motor creativo de esto es como la complejidad de la mente humana, los límites de la cordura, la dualidad del pensamiento. Por ahí es como que me llama la atención los relatos que yo quizás expongo. Qué interesante todo, ¿no? Qué interesante escuchar cómo dónde puede llevarnos la escritura, la exploración también de la pluma y lo más importante, hasta qué punto queremos causar impacto en las personas que lo lean, ¿cierto? Y es muy, muy interesante. Hay algo que nos contó un pajarito cuando estábamos, digamos, organizando todo este tema, y es que cuando te aceptaron el manuscrito por primera vez, la reacción que tuviste fue como, digamos, más direccionada al pudor
que celebrar porque por fin habían Justamente. recibido tu manuscrito. Incluso había un chiste que dijeron que tú decías, era como que, bueno, cómprenlo, pero por favor no lo lean, ¿cierto? Apóyenme, pero no me lean, gracias. ¿De dónde crees tú que viene ese sentimiento justo en el momento en el que estás siendo como más leída y estás más expuesta en cuanto al tema literario? Claro, o sea, es también la paradoja de la exposición en el fondo, porque supongo yo que para estas alturas, cuando uno no es un escritor quizás más consagrado, o quizás hasta a ellos les pasa que sea normal sentir vergüenza de que te lean y a lo mejor te puedan juzgar por lo que uno escribe, sobre todo cuando el calibre de lo que yo escribo es fuerte, o sea, yo lo mencionaba, estamos hablando de un morbo literario de repente más explícito de lo que debería. Entonces, sí, mantengo y sostengo que compren mis libros, pero no los lean. Ha funcionado como una línea para romper el hielo, en el fondo, para romper el hielo, como para de alguna manera explicar el pudor que a lo mejor un autor siente frente, en especial a los conocidos, porque yo siento que a lo mejor mi pudor nace más de que un familiar me lea y me diga, ¿está todo bien? En Que casa, una persona extraña me lea, conecte con el mensaje y me diga, oye, ¿sabes qué? Esto que escribiste me llegó. Lo otro que me ha pasado mucho, que tiene mucho que ver con el valor de, como de la incomodidad, es que cuando un lector me dice, ¿sabes qué? Lo empecé a leer, pero no pude seguir leyendo, para mí eso es un cumplido, porque significa que de alguna manera logré transmitir como la urgencia del mensaje y a lo mejor la verdad que hay detrás de la salud mental, ¿cachai? Entonces, eso para mí tiene mucho valor. Antes, escribir era como gritar los síntomas o lo que sea en un bosque donde nadie te escucha y de repente el estar publicado y tener este nivel como de exposición me convirtió, o sea, me pasó de pronto a ponerme a gritar frente a un estadio y el micrófono era mío. Em, Se me ocurre que es como una imagen súper potente, como para representar que este dolor privado de pronto se volvió colectivo y de alguna manera también generó ecos, por decirlo de alguna manera, que fueron inesperados. Y yo a veces que también me pregunto cómo llegué tan lejos, cómo agarré tanto vuelo para conectar como con tantas personas. No fui capaz de dimensionar lo que iba a pasar después de que yo publicara. Estoy contenta con el resultado. claro que sí, tienes que estar supremamente orgullosa de lo que has logrado hasta ahorita y lo que vas a lograr a partir de ahora, ¿verdad? Eso es muy importante, o sea, que te sientas orgullosa del camino que has recorrido y de todo lo que has pasado y has tenido que vivir para poder llegar a este punto de inflexión, para poder haber escrito lo que escribiste y para poder conectar con las personas que hoy conectas. Realmente es para que todos los días te pongas frente al espejo y te des un aplauso enorme porque realmente te lo mereces. No todo el mundo tiene la valentía de sacar tus emociones y plasmarlas en texto. Y tú lo has hecho y eso es completamente admirable. La verdad, yo personalmente me pongo frente a la pantalla del computador porque no nos podemos ver ahorita y te doy un aplauso enorme. Lo has hecho increíble, de verdad que admiración total. También quería hacer como un aporte que tú decías de repente que te daba como pudor que las personas que te conocen lean lo que escribiste, pues. Y yo siento que es más como un estigma que nos creamos nosotros, porque no sabemos si realmente aquello que yo escribí, de repente también lo está viviendo un amigo, de repente lo está viviendo un primo, o inclusive lo pudo haber pasado, no sé, un tío, una tía, un mamá, papá, ¿cierto? Entonces siento que es más un estigma de nosotros mismos, que nosotros mismos nos creamos, y que la única forma de poder, digamos, tumbar esa barrera es exponiéndonos a él. Y pues tú te estás exponiendo en algún punto a alguien que sea cercano tuyo, va a leer alguno de tus libros, alguno de tus textos y al final del día te van a traer una retro y lo más seguro es que te vayan a decir que, que sí, o sea, que están, que conectaron contigo y que lo hiciste increíble. Entonces es fabuloso. Mira, te vas a acordar de Erika Marulanda con lo que te acabo de decir. Sí, no, ya he tenido la oportunidad, principalmente como con amigos que lo han Ujú, leído, ujú. donde de alguna manera me dicen, oye, el relato es crudo,
Pero sí, o sea, aunque admito que este morbo literario me mueve, la gente quizás entendió que no era un espectáculo vacío, ¿cachai? Sino Ujú. como una forma de medición quizás estética, como que esa crudeza sí busca conmover de alguna manera y ponerse a pensar en todo eso que a veces se prefiere no hablar. Hay mucho silencio detrás de las situaciones que expone las tramas que yo presento. Cuando algo incomoda, por lo general se busca de alguna manera censurarlo y el que yo lo venga a traer, primero siento que también es un acto súper valiente Claro. y por otro lado, bueno, lo veo como algo que también es necesario. Yo no lo habría hecho si yo quizás no hubiera visto personas hacerlo antes. Entonces, bueno, y en el arte hay un montón de ejemplos de eso, porque antes se hablaba mucho menos, era más tabú, y hoy día ya está más expuesto, ya se puede tener conversaciones que a lo mejor son difíciles de digerir, pero generan crecimiento y reflexión también en las personas. Y creo que di con este texto en un momento adecuado para la sociedad. Sí, es como ponerle voz a todo esto que de repente uno no es capaz de hablar, ¿no? Incluso, pues yo me atrevo a decirlo también en el lado masculino, ¿no? Que también llega a suceder. Y pues obviamente si no se habla de eso a nivel sociedad, pues mucho menos por este lado, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú estás haciendo ahorita es muy, muy valiente y sobre todo, pues marca también la pauta, como ahorita bien lo decías, para que otros autores que a lo mejor también tienen como pues su perspectiva de la situación puedan aportar a esta sociedad que este pues todo esto que ahorita menciono, ¿no? Y en todo caso, si te dicen algo, dices, sí, me va a hacer tu vida, ¿y qué? Hay algo que me parece como muy importante y, de lo que hemos hablado hoy día, y es de que has mencionado el tema pues del duelo, de que perdiste a tu abuelita y pues a raíz de eso entraste como en una crisis bastante fuerte y fue una etapa, digamos, en la que tu escritura como que fue expandiéndose, ¿verdad? Pero que al final del día no quieres que eso te defina como autora. ¿Te preocupa de pronto que te encasillen en un solo tipo de historia o en este caso que una sola idea, se den como una sola idea de lo que puedes llegar a escribir? Mm, Bueno, yo realmente me he puesto a pensar bastante acerca de que si estoy quizás como partiendo en este camino literario más formal, por decirlo de alguna manera, em, difícilmente me van a encasillar, pero claro, sí toda la historia nace desde este duelo y la verdad es que hay algunos otros escritos por ahí que también exploran esta dualidad o sensación frente a la vida y frente a la muerte. Eh, sí puede que de alguna manera algunos de mis textos vayan como por esa línea, sin embargo me gustaría como también ahí de repente precisar que el duelo fue como el puntapié y al final lo que a mí me gusta como fue la puerta de entrada en el fondo. Y mi verdadero motor creativo sí ha sido desde siempre la complejidad de la mente humana, los límites de la cordura, el estrés, llevar a mis personajes a un punto de no retorno. Eso es como lo que me gusta transmitir. O sea, Dar, hacerlo sufrir. sí, pobrecitos. De hecho, en algunas Vaya. ocasiones en algunas ocasiones sí me ha pasado que tengo algunos personajes por ahí en carpeta que son unos panes de Dios, gente que tú de verdad dices, ay, pero qué persona tan hermosa, qué linda, ojalá le vaya bien, y empiezan a pasar situaciones hiper trágicas y al final se convierte todo en una tragedia. No estará mi personaje. Tengo un personaje por ahí que se llama Gabriel y a mí me da pena el pobre Gabriel. Yo cada vez que cuento su historia, a grandes rasgos es como, pucha, pobre Gabriel, ¿cómo lo metí en esto? No, y hay que tener presente realmente que, pues, o sea, si somos realistas, ay, perdón, me estoy quedando sin voz. Si somos realistas, pues, o sea, hay personas buenas en el mundo real que realmente pasan por cosas que uno dice, o sea, ¿cómo Ujú. hacen? O sea, pero ¿qué estarán pagando? ¿El karma de quién? Porque el de ellos no debe de ser, ¿cierto? Entonces es bastante también interesante verlo en libros, ¿cierto? Porque en libros obviamente todo se exagera un poquito más, pero al final del día pues no deja de ser cierto y que son cosas que pasan y situaciones pues que se viven, ¿verdad?
Te quería ya hacer como, digamos, una invitación en este caso ya como para ir cerrando lastimosamente. Tan rápido el tiempo se ha ido súper, súper volandito, ¿no? Sí. Me gustaría, digamos, en este caso mirar un poco hacia lo que se viene para Yesenia. Ahora tú estás en un momento de transición dentro de tu proceso de escritura, dentro de tu mundo literario. Ahorita hay nuevos proyectos en marcha y también pues con el lanzamiento de tu próximo libro, que es con la editorial Factor Literario, que nos gustaría dejarte como un espacio para que nos cuentes lo que tú quieras acerca de este libro, qué te apetece hacerle conocer en este caso a los lectores que se van a encontrar allí, qué locuras vamos a ver dentro de esas páginas. Y ya sabemos que va a haber mucho tema psicológico que me encanta porque realmente es meternos literal en la cabeza de los personajes. Cuéntanos qué se viene respecto a esta historia. Bueno, de alguna manera medio que spoileé el principio. Toda historia sigue a Emilia. Emilia, después de un periodo indeterminado de su vida, está tratando como de reformularse a sí misma y de alguna manera va tratando como de buscar espacios donde pueda como desarrollarse plenamente como persona. Esto es algo que varias personas que atraviesan procesos de salud mental también lo han vivido, o sea, yo he tenido oportunidad quizás de conocer a personas con diagnósticos de bipolaridad, por decir un ejemplo, trabajando al lado mío, altamente eficientes, pero quizás si alguien se hubiera enterado que padecían esta condición, quizás nunca lo hubieran contratado, ¿cachai? Hay un prejuicio y un estigma súper grande detrás de eso. Ahora, el libro como que explora esta paranoia de ser descubierta sobre este diagnóstico y cada vez que va teniendo relaciones interpersonales más profundas quizás, que se va viendo más expuesta al ser descubierta. Hay harta paranoia, harta locura, hay un poquito de fantasía, harta vuelta también con respecto a lo que tiene que ver con los temas de la fe, porque también sabemos que la fe de alguna manera tiene por ahí un par de infiltrados que hacen normas más bien estrictas, entonces de alguna manera como también la religión o, o la sociedad va de alguna manera mermando la condición de vida de las personas que sufren algún trastorno y cómo el entorno tampoco te, no sé, bueno, no es que Emilia ayude mucho, pero de alguna manera, pero No de coopera. alguna manera es eso, es como una persona súper contradictoria, entonces te va Ah, pasando que mira, es como necesita ayuda, pero qué difícil ayudarla también. Entonces, un poco eso es como lo que, lo que me gustaría como que se percibiera en el libro, la integración de una persona completa en el fondo, ¿cuándo desde sale lo tu muy libro, Jess? luminoso hasta lo muy oscuro. Mira, si todo sale bien, yo diría que debiese estar saliendo o lanzándose el lunes 25 de mayo, no falta nada, una semana a lo mucho. Así que ahí ya estaría a la venta dentro de ese rango de tiempo. ¿Dónde lo van a poder conseguir? Va a estar disponible en Amazon. También próximamente se va a hacer un segundo lanzamiento y ya se va a poder encontrar en Busca Libre y se va a poder encontrar en Mercado Libre, por lo que tengo entendido. Pero en principio va a estar disponible a través de Amazon. Excelente. Muy bien, eso es muy, 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 muy bueno. Así que cómprenlo, pero no lo lean. No lo vamos a leer, eso es seguro. Nos vamos a traumar, pero no nos importa, ¿ok? Bueno, Sí. Masoquismo. ahorita ya para ir ya yéndonos lastimosamente. Me gustaría como hacerte unas preguntas rápidas para que podamos conocer, digamos, un lado más humano y creativo de nuestra querida Jesse. ¿Listo? Vale. Cuéntame, Jesse, ¿té o café para escribir? Café de todas maneras, con leche, Ok, calientito. calentito. Ok, perfecto. ¿Música o silencio? Am- uh, Un poco de ambas. Dependiendo. ambas. Ok, perfecto. ¿Depende de qué? Sí, sí. Depende de la ¿De escena. qué? Ok, De la Ok. escena, perfecto. de la escena. A lo mejor si está más fuerte la escena, intento poner quizás música un poco más alegre para no espantarme a mí misma tanto. Ok, Y si a lo mejor está más distendido o es un poco el contexto un poco más alegre, podría hacerlo en silencio. Necesito compensar de alguna manera. Equilibrio, ¿no? nivelar Sí, emociones, entiendo. sí, sí, sí.
Si tu escritura fuera de un color, ¿cuál sería ese color? Morado, de todas maneras, pero un morado bien oscuro. Como un Morado golpe. monje, ¿Qué como un haces golpe. cuando entras? Ok, ok, perfecto. Morado hematoma. Morado. Ok. ¿Qué haces cuando te bloqueas al escribir? Por lo general me desconecto al tiro de la obra. Prefiero darme vuelta, dormir, marinar la idea, leer, investigar o hablar con personas que representen lo que yo quiero transmitir en la obra. Y ahí ya logro Excelente. como retomarlo. Ahora, ¿libro físico o digital? Físico, siempre. Siempre. Clásico. Espectacular. Con Muy olor a bien. libro. Ay, Sí. sí, me encanta. Me encanta el olor a página. Sí. Soy loca. Yo soy loca por ellos. Pegar post-its, subrayar, pero Sí. con lápiz. Libros Me vivos, encanta. escribirlos, rayarlos, subrayarlos, sí. Libros vivos. Qué maravilla. Si tuvieras que quedarte con una sola idea de todo lo que has escrito hasta ahorita, ¿cuál dirías que es la constante en tus obras y en tu estilo? El thriller psicológico. Fenomenal. Ujú. Y por último, esta pregunta. Si dejaras de escribir mañana, si dejaras de escribir mañana, ¿qué parte de ti se quedaría sin voz? El dramatismo. El dramatismo. O quizás lo sacaría de alguna otra manera más antisocial. Vale, perfecto. Pues Bueno, mi Jesse, llega el momento. Me sentí súper, súper cómoda, les agradezco un montón el espacio y nada, quiero seguir viendo el contenido que hacen ustedes, también los felicito por por el proyecto que están llevando a cabo, han trabajado de manera súper profesional, así que nada, solamente quiero agradecer. Gracias a ti por habernos dado la oportunidad, por abrirnos también tu corazón. Realmente para nosotros es súper bonito tener un espacio como este y abrirle las puertas a personas como tú que quieren mostrarnos obviamente su talento, pero además de eso quieren mostrarnos la persona que hay detrás de. Y eso nos parece súper bonito y realmente es una parte fundamental de Notas al Margen. Nosotros obviamente queremos saber de ustedes como autores, como escritores, pero también queremos conocer a la persona que hay detrás de ese ser humano que también sufre, que también se siente perdido, que también tiene bloqueos creativos, y tú nos has dado como esa apertura para poder, digamos, entrar en esa parte de ti y poder conocerte un poco más a fondo. Y créenos que el día de hoy nos vamos súper felices de poder haber tenido esta oportunidad. Eres invitada nuevamente cuando quieras, cuando lo desees. Estas puertas están abiertas de par en par para ti. Muchísimas gracias. Excelente, Erika, muchas gracias, Alquimista, de verdad, ya estamos ahí matando loguitos de sueños cumplidos, así que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, muchas gracias y ojalá también vernos en una próxima ocasión o en algún proyecto diferente, no sé. Muy bien, ya para ir culminando, me gustaría saber, Yesenia, en qué redes sociales te podemos encontrar y cuál es el usuario. Bueno, yo las que más utilizo por lo general han sido las de Instagram eh, y Threads, son como las que más ocupo en realidad. Y ambos usuarios son los mismos, @Jessie, YESI, _Writes, que sería WRITES. Facilito. y de todos modos los vamos a dejar aquí en un enlace para que te puedan también encontrar fácilmente. Genial. Exactamente. Igual a quienes me escriban directo, yo les puedo regalar este cuento para que lo puedan también Muy, leer y conocer un poco la forma de escribir que yo tengo. No es apto para sensibles, así que ahí Qué quien desee maravilla. leerlo también desde ya le pido disculpas. Ok, muchas gracias. Alquimista, cuéntanos a ti cómo te podemos encontrar en redes sociales. muy bien. A mí me pueden encontrar como @alquimistacrow en Instagram, en Threads y también en TikTok. Y bueno, pues obviamente también vamos a estar próximamente en Notas al Margen, ya un poquito más pegado a lo que sería el ecosistema, que ya después les estaremos
mencionando de qué se va esta sorpresa. ¿Y a ti, Eri? A mí me pueden encontrar como @escritos Erika Marulanda en Instagram, Threads y TikTok. No esperen mucho en este momento, mis redes están muy muertas, pero ya las voy a empezar a activar. Este, Adicional a eso, también quiero extender una invitación enorme a todos para que vayan y participen en nuestro club de lectura que se llama Ecos de Papel, forma parte del ecosistema de Notas al Margen. Nos pueden encontrar Notas al Margen. Ay, no, así no era. Yo soy Es malísima para arroba, esto. Arroba, hay cosas de papel, ¿no? no, no, Arroba, no, arroba, siempre, siempre. arroba, Es arroba, esperen, arroba, esperen. arroba. Es Ya va, arrobado, ya. los han robado. Nos han robado, tío. Ok, Así diría nuestra queridísima Moni. Perdónanos, Moni. exacto, Perdónanos, no nos mates, por favor. perdón. Es nota.salmargen. Listo, de igual forma vamos a dejar en la descripción los diferentes usuarios de todos para que vayan y nos sigan. Aquí tenemos este club de lectura que es, digamos, por un canal de Discord. Después de que llenen un formulario determinado que tenemos en la descripción, pues van a poder ir a el canal de Discord y ahí vamos a estar reuniéndonos. Tenemos dos horarios, uno que es en horario España y otro que es horario Latinoamérica. El de España es lunes y jueves y el de ¿A qué hora? Latinoamérica es martes y viernes. España es a la 1:30 Colombia, que sería en ese momento 8:30 España. ¿Listo? Y el de Latinoamérica Latinoamérica. es a las 8:30 México, 9:30 Colombia. Ya lo saben, Chicos, Latinoamérica, extenderle Europa. la invitación, exactamente. Estamos arrancando, este proyecto es magnífico, estamos leyendo a autores justamente emergentes, autores que están empezando, digamos, en este mundo, y no solo autores, sino también escritores, ¿verdad? Que es una parte como muy importante. Extenderle la invitación a Jesse, que ya nos dijo que podía compartir su cuento con todos nosotros, y Oye, pedirle sí, el permiso de si quizá nos permite leer en nuestro club de lectura su cuento de 3 AM. Sí, por supuesto. Se va a hacer, se va a hacer. Yay, Eso. yay. Muchas gracias. Te extendemos la invitación para que formes parte de Ecos de Papel. Es un espacio genial. Sé que te va a encantar, créeme. A todos nos encanta. Es un Sí, espacio lo muy amamos. bonito donde tenemos interacción directamente con los lectores, y pues si tenemos la oportunidad de tener al autor allí, pues obviamente es una experiencia muy diferente para el autor porque va a poder escuchar, digamos, en voces completamente ajenas a las suyas, cómo leen, Su historia. digamos, su historia. Entonces es una experiencia muy bonita. Te extendemos la invitación, te va a pasar toda la Imperdible. información por interno para que te animes en algún punto. Para nosotros sería algo magnífico tener esta experiencia contigo, porque realmente admiramos lo que haces y obviamente muchísimas personas más merecen leer todo lo que tú creas. Escribir siempre es, de alguna manera, un acto de equilibrismo entre lo que mostramos al sol y lo que resguardamos para la noche. Hoy en este viaje por las páginas de Notas al Margen, Yesenia Gallegos nos ha permitido asomarnos a esa grieta fascinante donde la ternura cotidiana, la observación del cosmos y la disciplina se transforman, al apagarse las luces, en la crudeza de un thriller psicológico. Es la paradoja viva del autor, albergar la luz para poder mirar de frente a las sombras sin parpadear. Nos quedamos con esa poderosa y descarnada metáfora de pasar de gritar en la soledad de un bosque a hacerlo en mitad de un estadio lleno. Es el recordatorio definitivo de la responsabilidad emocional que conlleva el oficio. Cuando la literatura nace de la necesidad absoluta de sobrevivir al dolor, de transitar el duelo por la pérdida de una abuela o de ponerle nombre a la depresión, el manuscrito deja de ser un secreto privado. Al cruzar el umbral hacia el lector, se convierte en un espejo donde otros encuentran el eco de sus propias heridas. Gestionar ese impacto recibe el dolor ajeno y sostener la mirada del público requiere un tipo de valentía que no se aprende en los manuales de técnica literaria. Sin embargo, la mayor lección de este encuentro radica en la resistencia a las etiquetas. Ser la autora que supo narrar el duelo con maestría no significa quedarse a vivir atrapada en él. Así como la protagonista de su novela,
busca la redención. El escritor tiene el derecho sagrado de mudar de piel, de desafiar el pudor del éxito y de explorar nuevos horizontes narrativos, tal como los que ahora se vislumbran con factor literario. Las historias nos salvan, sí, pero no para encadenarnos a un solo género, sino para recordarnos que somos capaces de reinventar nuestra propia voz en cada nuevo proyecto. Cerramos este capítulo con el eco de la herencia de Soledad Gallegos y con la certeza de que las palabras desde la infancia tienen el poder de alterar el orden de las cosas. Si Yesenia dejara de escribir, pues una parte crucial del mapa de la psique humana se quedaría en silencio. Por fortuna su tinta sigue corriendo. Gracias por habernos acompañado. Gracias Eric, gracias Jess. Yo soy Alquimista. Pues nada, aquí donde habitamos este espacio en donde la literatura se vive desde las costuras. Nos escuchamos en el próximo Notas al Margen. Hasta luego. Cada día te siento